Alguien como vos. Un podcast donde las historias reales hablan más fuerte que cualquier discurso. Cada episodio es un viaje a la vida de personas comunes con recorridos extraordinarios. Porque todos conocemos a alguien que la peleó, que se reinventó y quizás es justo el momento en el que un adolescente necesita escucharla hoy. Historias que empujan, transforman y acompañan. Porque todos necesitamos saber que hay alguien como vos. Bienvenidos a Alguien como vos, el espacio donde las vidas comunes nos regalan mensajes extraordinarios. Hoy vas a conocer a Jessica. Ella es mamá, es sostén, es lucha, pero también es esperanza, es risa y es futuro. En este episodio vamos a escuchar cómo es criar sola en un mundo que muchas veces no acompaña. Ella es alguien como vos y su historia puede tocarte más de lo que pensás. Bueno, Jessica, muchas gracias por estar acá. La idea es que la gente conozca tu historia. ¿Cómo fue el momento en que supiste que ibas a ser mamá? Fue un momento en el cual yo andaba enferma, estaba, claramente embarazada sin saberlo y estaba mal de los riñones, entonces voy al médico, me mandan una ecografía. Me acuerdo que en ese momento me acompaña mi papá. eh, Él me pregunta si yo quería que él entrase conmigo a la ecografía. Le dije que no, que entraba sola, yo tenía 23 años. Y cuando entro estaba el médico que me hacía la ecografía, entonces él me dice, ¿cuál es tu problema? Le dije que andaba con dolor atrás, me habían mandado ecografía de riñones. Y entonces él me dice, no tenés ningún problema, está todo bien, estás embarazada. Entonces automáticamente me elevo de la camilla y le digo, no puede ser. Entonces me dice, sí, estás embarazada. Y en ese momento se ve que fue tal mi asombro que él me dijo, pero todavía estás a tiempo. Entonces le digo, ¿a tiempo de qué? Me dice, de abortar. Entonces le dije que no, que bajo ningún punto de vista yo iba a abortar y que lo iba a tener. Salgo de ahí asombrada, sin saber qué hacer, sin un rumbo, o sea, yo no sabía si decirle a mi papá, no decirle a mi papá. Creo que de todas las veces que mi papá me acompañó al médico fue la única que me acuerdo, porque después cuando yo era chica él trabajaba, nunca me pudo acompañar, y la única vez que me acompañó al médico resulté embarazada. Obviamente salí, me preguntó qué me había dicho, le dije que no, que estaba todo bien. Y cuando llegamos a mi casa, recién ahí pude decirle, y fue el primero que se enteró. Vamos con la pregunta número 2, que creo que tiene relación con tu respuesta de recién y tiene que ver cuáles fueron los miedos más grandes que tuviste en ese momento. Bueno, los miedos más grandes era que eh, estaba en una relación eh, inconclusa, estaba en una relación muy inestable. Yo no tenía trabajo, estaba eh, estudiando y no estudiando porque por ahí prefería no ir a la facultad para hacer otra cosa sin importancia. Eh, Hoy pago las consecuencias de eso, eh, pero eh, siempre con la fe y la esperanza de que todo iba a ir bien y que iba a poder, porque detrás de todo esto tengo una gran familia que me ayuda. Pregunta número 3 viene de la mano con cómo finalizaste la respuesta anterior y tiene que ver con que si tuviste contención en ese momento y quiénes te ayudaron y quiénes se alejaron. Bueno, recuerdo que en ese momento yo tenía una relación muy linda, muy estrecha con una prima, eh, Sofi, que ella vive en La Paz. Eh, Ella fue la primera después de mi papá en enterarse de mi embarazo.
y yo de la emoción y ella de la emoción del otro lado, me hizo decirle en ese momento que ella iba a ser la madrina de mi hijo. Cosa que después no finalizó en eso por muchas otras cuestiones que pasaron en el camino. Cuando le dije a mi abuela, a mi tía, que son las dos personas más importantes después de mi papá, que él ya sabía, si bien no estaban de acuerdo, porque ya te digo, yo llevaba una relación de unos 4 o 5 años que había sido una relación de mucho sufrimiento, muchos caprichos, muchas idas y vueltas. Cuando decís no estaban de acuerdo, ¿a qué te referís? No estaban de acuerdo en que ellas quizás no hubiesen querido que me pase eso en ese momento. Ujú. Nada más que eso, o sea, después el apoyo fue incondicional desde ese minuto de que yo le dije, o sea, desde el minuto cero hasta el día de hoy. Bien, pregunta número 4, estamos a mitad de camino, quizás va a ser eh, un poco larga esta respuesta, pero ¿qué fue lo más duro y qué fue lo más lindo de ese camino en particular? Bueno, lo más lindo sin duda el nacimiento de Benjamín. Fue lo más lindo, tener su compañía siempre, que él esté conmigo siempre. Y lo más duro, eh, quizás no para mí, porque hoy él con casi 15 años, yo puedo decir que siempre pude sola, sola me refiero en cuanto a no sé cómo decirlo o cómo explicarlo, en cuanto a la figura de la familia perfecta, por así decirlo. O sea, Como que tratabas de atajar todos los penales que vinieran, digamos. exacto, siempre sola, siempre sola. Detrás mío estaba Pero todo. claro, no porque estuvieses sola, sino porque vos tenías que ser parte de algo que no te tocaba. Exacto. Yo creo que las mamás somos mamás y gracias a Dios no somos papás. O sea, somos mamá y con eso yo creo que a nosotras nos alcanza. Por ahí no le alcanza a nuestro hijo, que siente la ausencia, y que por ahí nuestra presencia no le basta. eh, pero lo más duro, fue tener que transitarlo sola, sin un papá al lado que acompañase en los momentos más importantes de la vida de Benjamín. Eh, no en los momentos importantes en cuanto a su infancia, estoy hablando desde nacimiento hasta aproximadamente 7 años. Fueron, creo que es cuando se forja la personalidad de las personas y ahí se notó mucho la ausencia del lado paterno. Mientras te sea un mate, para que puedas tomar un poco de agua, aunque sea. Esta es un poco profunda, pero me parece que podés llegar a sentirte identificada y quizás la gente que está escuchando del otro lado también. ¿Sentís que la sociedad juzga a las madres solteras y te tocó vivirlo? Sí, de hecho que la sociedad juzga a cualquier persona, pero las madres solteras somos mamá luchonas, por así decirlo. El mundo las cataloga así. eh, Y sí, yo creo que mamá luchona es la mamá que tiene también a una pareja al lado por una cuestión de que la mamá lucha cosas que el papá no. Eh, Indistintamente de que si el papá está o no con la mamá por ahí se encarga a diarios de cosas que el papá por ahí no tiene idea. Imagínate que si el papá no está al lado de la persona, o sea, en este caso, el papá de Benjamín, que no estaba a mi lado, no tenía idea de las cosas que por ahí pasaban. Entonces todo se minimiza y siempre quedamos como exageradas, Las malas de la película. totalmente. Y como que quedamos, más allá de que las malas de la película, siempre la responsable de que el chico sea así.
Ah, porque el chico se porta mal. Ah, bueno, pero vos lo estás criando mal. El chico tal cosa. Ah, bueno, pero vos tenés la culpa porque vos tal otra. Y nadie ve que detrás de eso hay una mamá que quiere tapar huecos que no le corresponden con cosas que no digo que estén mal, pero sí quizás no es lo correcto. A mí, por ejemplo, me tocaba irme a la facultad desde las 2 de la tarde hasta las 11 de la noche y yo caía a mi casa con un regalo para mi hijo porque yo no había estado en toda la tarde, mi hijo no había estado en toda la tarde con su papá y mi hijo había estado con su abuela que lo estaba cuidando. Entonces, para mí, una forma a mí de dejarme tranquila era traerle alguito, pavadas. Ya sea una golosina, un juguetito, lo que fuera. Exacto. Quizá en ese momento yo no lo veía eh, y le estaba haciendo un mal, entonces me decían, ah, bueno, pero vos tenés la culpa porque vos cada vez que venís le traes. Y sí, pero nadie veía que yo estaba toda la tarde en la facultad sintiéndome culpable, tratando de salir adelante y dejando un hijo en mi casa. Me sentía culpable por eso. O sea, me sentía culpable por también pensar en progresar yo. Eh, entonces digo, ¿cómo el mundo puede juzgar o la sociedad puede juzgar a una mamá que sale a trabajar, que va a la facultad, que estudia, que quiere ser mejor persona? Ah, pero el papá que deja o que no se hace cargo, nadie habla de eso, o sea, nadie lo juzga, nadie dice nada del papá. Bueno, fue intensa, estuvo buena y me gusta que puedas explayarlo. Pregunta número 6, anteúltima. ¿Qué le dirías vos, con tu experiencia, con todo lo que te tocó atravesar, a una mamá, a una mujer, perdón, que va a ser mamá y está sola? ¿Puedo decirle algo a una mujer que está esperando un hijo? Quizás sea el primero, quizás no, que está sola, como yo lo estaba en ese momento. Yo en ese momento me enteré que yo iba a ser mamá y yo estaba sola, yo no tenía pareja, yo no estaba con el papá de mi hijo y en ese momento yo sentía que, o sea, como que nada podía tener sentido y a la vez sí, porque por un lado me estaba pasando algo lindo y por otro lado algo feo. Feo en el sentido de que, como mi mamá fallece cuando yo tenía 1 año y medio, nunca tuve una familia constituida. Siempre fue mi papá, mi hermano y yo, y mi abuela que siempre fue mi mamá. Pero yo no tenía mi mamá. Entonces yo al no poder darle a mi hijo una familia constituida, o sea, al no tener su papá, sentía que estaba fallando. Hoy, después de un largo camino y después de millones de cosas que atravesamos, me doy cuenta de que sí pude. Lloré, pataleé, me reí, pasé miedo, porque a Benja lo operaron cuando tenía 4 años de los riñones. Ironía de la vida, yo me fui a atender de los riñones pensando que eran los riñones y estaba embarazada y cuando él tenía 4 años lo operan de los riñones. Y todo sola, porque acompañar y estar 1 hora no es lo mismo que estar presente en los momentos importantes, en el dolor, en el llanto, en el acompañamiento de todo el día. Entonces yo le diría a una mamá que está esperando un hijo y que está sola, que tenga la certeza de que sí se puede sola. Eh, ¿Le recomendás que se apoyen en gente familiares o gente que la quiera ver bien? ¿O que se cierre y trate de pelearla, te diría, sin ayuda? para mí lo primordial, y me lo dejó en claro siempre mi abuela, es la familia. Si tiene una familia donde apoyarse, es lo mejor que le puede pasar, Pero a porque veces yo... familia no es sangre igual. No, 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 familia no es sangre, familia es la persona que ella elige
en ese momento para que la acompañe. Yo hablo desde mi punto de vista y yo tuve mi abuela, mi tía, mi papá que me apoyaron, me acompañaron y me ayudaron en todo. Resguardarse en personas que ella sabe que puede contenerse, que puede sentirse contenida y que la pueden ayudar no solamente a ella, sino también a la criatura que viene en camino. Siempre se puede. Siempre también las mujeres vamos a pensar que no podemos sola, hasta que la vida, por varias circunstancias, nos demuestran que sí. Que no necesitamos de un hombre al lado para ser mamás. Podemos ser mamás sin un hombre al lado. Pero, ¿qué pasa? Nuestro hijo sí necesita ese hombre al lado que es su papá. Entonces podemos no necesitarlo nosotras, pero sí su hijo. Última, también quizás profunda, pero creo que es una linda pregunta como para darle el cierre a este primer podcast. ¿Qué sueño tenés hoy para vos y para tu hijo después de haber conseguido eso que recién mencionabas, de que se pudo? Para mí y para mi hijo. Y el sueño de mi vida es que mi hijo toda la vida recuerde quién sí, quién no y quién nunca. Quién sí estuvo presente, quién no estuvo presente y quién nunca estuvo presente. Porque bien decís vos, familia no es sangre, familia es la persona que elige estar y que elige estar siempre. No a veces, no de ratitos, no en las buenas, sino siempre. En las buenas, en las no tan buenas, en las malas, en las malísimas, en todo momento. Mi único sueño es que él siempre tenga presente quién lo ayudó, quién estuvo y quién va a estar siempre. Y creo que al día de hoy, con el gran hombrecito que es, yo tengo la fe de que él va a lograr distinguir y creo que al día de hoy él logra distinguir incluso con sus actos quién estuvo desde siempre, no desde mitad de camino, desde siempre. Muchas gracias. Por favor. Esto fue el primer episodio de Alguien como vos.